mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Buenas noches, amigos televidentes. Muchas gracias por estar nuevamente una noche más aquí en su programa Constructores de Matrimonios. Somos parte del Ministerio de Matrimonios Unidos por Siempre y nos gusta llegar hasta la intimidad de su casa para poder compartir, ¿verdad?, de la experiencia que nosotros hemos tenido, lo que hemos logrado alcanzar en nuestras vidas cuando decidimos poner a Jesús en primer lugar en nuestras vidas y por supuesto en nuestros matrimonios. Queremos mandar saludos a Estelí, a los grupos de Posencuentros, a Javier Ali, a Sujei, al Coquito, ¿verdad?, y a Gabriela, les mandamos un saludo. Mañana vamos a estar por aquellos lados en Estelí, llegando a fortalecer esos matrimonios estilianos. Y queremos también anunciar e invitar a todos ustedes, amigos televidentes, este próximo domingo el Ministerio de Matrimonio vamos a estar haciendo una caminata. Vamos a hablar, ¿verdad?, antes un poquito de la caminata, voy a presentarles a nuestras amigas. Tenemos aquí a Miriam Ocaña, María Esther Medina y Soledad Girón. Es rápido, ¿verdad? Vamos a estar haciendo este domingo, vamos a partir de las 7 de la mañana. 6 de la mañana, bueno, 7 de la mañana decía yo, desde las 6 de la mañana. Es una caminata por la vida, es una caminata por la familia, es una caminata por la salud. Va a estar arrancando a partir, la verdad es que es un trecho bastante pequeño, ¿verdad? Desde las plazas de las Victorias hasta la rotonda de la Centroamérica, y aquellos que quieran ya hacer, pues correr, van a haber premios. Así que los invitamos este próximo domingo para que puedan disfrutar y compartir en familia. Entonces, ya les presenté, ¿verdad?, mis amigas que esta noche van a estar compartiendo con nosotros un tema muy interesante. Un día de estos estábamos hablando con otro grupo de mujeres acerca de un fenómeno que si nos ponemos a ver en las estadísticas, prácticamente en todos los hogares, en todos los matrimonios y en todas las relaciones, a veces que nosotros establecemos se da, y es el maltrato emocional. Entonces, esta noche yo quiero, en primer lugar, empezar hablando con María Esther, ¿verdad? María Esther Medina, que nos cuente un poco, ¿verdad?, de la historia de su matrimonio, de cómo es que vos llegás al ministerio, a los pies del Señor, y si en tu matrimonio hubo, pues, maltrato. Bueno, buenas noches. Sí, efectivamente, en mi matrimonio hubo maltrato, mucho maltrato psicológico. Fue una relación al comienzo muy bonita, como toda relación. Fueron un par de meses que estuvimos bien, pero ya después comenzaron los ataques psicológicos en celos. Mi esposo ¿De él o de quién? De él, por parte de él. Él era muy celoso, controlador, con un carácter muy fuerte. Yo tenía que pasarle lista y itinerario de todo lo que hacía en el día. Nosotros nos conocimos en la secundaria, y después que salimos de la secundaria comenzamos a jalar, por así decirlo, en quinto año. Cuando nosotros salimos de promoción, cada quien va pues a su universidad. Y ir a la universidad era un calvario porque era controlada las 24 horas del día. O sea, vos ya sabías que él era así desde que jalaban. Al comienzo no fue así. Fue después ya... ¿Ya casado? No. ¿Jalando? Sí, o sea, conforme fue fluyendo la relación. Uh-huh. Y sí, bastante controlador, me humillaba, era un hombre que tomaba mucho, salía mucho con sus amigos, e incluso a mí no me dejaba tener amistades varones. Si me miraba con alguna amistad varón, se enfurecía y llegaba hasta terminar la relación. Fue una relación bastante fuerte, bastante... ¿Y qué te hizo casarte? Si ya sabías cómo era. Bueno, después de 7 años de estar en la relación, yo salí embarazada de mi niña. Y a raíz de eso, yo en mi embarazo pasé sola de los 9 meses, o sea, estuvimos como novios, por así decirlo. Después de que la niña cumplió 1 año, él tuvo un accidente
que lo hizo recapacitar y me dijo que viviéramos juntos. Comenzamos a vivir juntos y después de 2 meses de vivir juntos nos casamos. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue que Bueno, después de ese tiempo continuamos en la misma situación, pero ya empeoró la situación. Él salía, ya no llegaba a dormir en la casa, era un irrespeto totalmente. Yo no Cuando sabía. vos hablas de irrespeto, ¿cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, si salíamos a comer o a cenar a algún lado con algunos amigos y yo tal vez hacía algún tipo de comentario, inmediatamente él me callaba o me decía cualquier cosa y me salía delante de todas las amistades y no le importaba si estábamos delante de quien fuera, pues. Era bien grosero, me decía muchas vulgaridades y así fue matando la relación. Lo que detonó que nosotros estuviéramos bastante mal fue cuando yo me enteré de que él me había contagiado de una enfermedad venérea. Después de eso yo totalmente le perdí el respeto. Ahí yo fui la que comencé a irrespetarlo. Si él me gritaba, yo le gritaba. O sea, las cosas se salieron de control. Cuando yo llego al ministerio fue por mi hermano. Él nunca ha ido al ministerio, pero sí conocía a un muchacho que visitaba el ministerio. Entonces, él me dijo, vayan, tal vez les ayuden algo, dan unas charlas en el Teresiano. Entonces fuimos, pero cuando fuimos esa vez no nos quedamos, pues. Los dos no recibimos la palabra, pero después de 1 año nos separamos. Después de casi 2 meses más o menos nos separamos. Y estuvimos separados 7 meses. ¿Y en esos 7 meses? En esos 7 meses él anduvo en lo mismo. Yo para ese entonces no sabía que él era adúltero porque no me daba cuenta realmente. ¿Pero te había pasado una enfermedad? Me había pasado una enfermedad, pero él me la dibujó bonito y me dijo de que no, que tal vez en algún baño público o algo así. O sea, me la dibujó bien. Entonces yo me la creí, pero o sea, siempre estaba esa desconfianza. Pero cuando llegamos al ministerio, o sea, íbamos mal, pero yo ya estaba bien cargada. Yo ya no quería nada y yo le dije que esa era la última oportunidad que yo le daba. Porque para ese entonces que llegamos iba a haber un encuentro y él no quiso ir. Entonces de ahí fue que yo le dije, andate de la casa, ya no quiero seguir con vos. No, fue ¿Solo tienen una niña? Solo una niña. ¿No decidieron tener más hijos? No. Entonces después de eso nos separamos los 7 meses. Después de los 7 meses yo comencé a salir y a hacer todo lo que hacía mi esposo. Me iba a fiestas, tomaba, a salir con mis amistades. E incluso cuando comencé a salir con las amistades conocí a un muchacho con el que le fui infiel a mi esposa, con la que adulteré. Entonces ya casi llegando a los 7 meses de separado, como que hubo algo en mí que me alejé un poco de las fiestas y eso, y comencé como que a reaccionar un poco. Entonces hubo una cercanía de él hacia mí, entonces supuestamente comenzábamos a reconciliarnos, pero yo sentía la culpabilidad por yo haberle sido infiel. Y obviamente él no sabía. Él no sabía. Entonces yo le dije que nos sinceráramos, que nos dijéramos pues lo que habíamos hecho en los 7 meses para comenzar bien. Entonces yo le confesé mi adulterio y pues él me dijo que había estado con 3 mujeres, pero en realidad después me confesó que desde que éramos novios no me había sido fiel. O sea, me había sido infiel con un sinnúmero de mujeres. Ya. ¿Y en tu caso, Miriam, ha habido maltrato? Bueno, cuando supo mi esposo lo del adulterio que yo había fallado, sí empezamos la violencia más. Fue al punto que mi esposo, que nos iba a separar completamente, que yo ya le estaba pidiendo el divorcio, fue cuando una vez él me escapó de ahorca. En ese momento él comienza la pelea, entonces él se lanzó hacia mí y él comienza a tomarme del cuello. Pero en un momento él siente que yo, como yo estoy peleando con él en ese momento, entonces él mira que se me fue el aire.
de tanto que me tenía apretada en la garganta. Entonces en ese momento él reacciona y esa fue la violencia que más nos marcó a nosotros. Y yo le dije que yo quería divorciarme, que yo no quería más nada con él porque como me podía quedar muerta, entonces que mejor fuéramos en paz las cosas. Pero sí hubo bastante violencia verbal de parte de los dos. Yo fui bastante irrespetuosa en la parte de... Él siempre se quedaba algunas veces callado cuando yo me ponía molesta y él me comenzaba a agredir y después él se callaba. Cuando ya me tocaba, yo era de esas mujeres de que no se quedaba un momento, si me decías algo ya sacaba toda la guitarra que tenía que sonar. Entonces eso era algo que a nosotros nos afectó mucho y nuestros hijos fueron oyendo y no era de gritos, ya no era de que era bajo, sino que nos gritábamos. Y el punto pues de que cuando sucede esa vez, yo este fin de semana había dicho que no iba a salir. Venía un fin de semana largo en el cual la relación con la que andaba con esta persona, habíamos planeado un viaje. Y en ese momento, cuando sucede el pleito, yo decidí que yo lo iba a hacer ese viaje, porque ya era como lo límite que había hecho mi esposo. Pero más sin embargo era por todas las heridas que yo había causado y que también él había causado en mí. Y luego yo me fui a ese viaje y después mi esposo me empezó a hablar, me mandaba mensajes, pero sí hubieron bastantes maltratos en que él siempre me trataba de una manera muy, muy mal. Cuando venía, entonces comenzaba la violencia, volvían los pleitos y era de una agresividad que yo no me quedaba, al punto que yo vine una vez y de enojada le rompí unos auriculares, ya déjame en paz, si yo te los puedo comprar hasta con soberbia, déjame, y se los tiré y se los rompí, se los hice pedacitos. Entonces era aquello que ya no estábamos bien, comenzaron la violencia una tras otra, agresiones verbalmente y sobre todo más fue en el proceso de nosotros hasta que llegamos al ministerio. Cuando él mira el programa, así como hoy están viendo el programa, mi esposo mira el programa que estaba Luis Enrique y doña Aura Rosa. Y en eso él dice, don Luis Enrique, él ya había ido a Hombre de Negocios, su tío lo había llevado. Yo conozco a ese señor. Entonces él dijo, voy a ir. Llamó a doña Aura Rosa y todavía le dice, ¿y se pagan el teresiano? Nosotros pues, usted sabe que uno cuando va, no corazón, le dice doña Aura Rosa. Entonces ya después nos fuimos un jueves al teresiano, estaba en la capillita. Y al principio le decía, ¿qué vamos a ir? ¿Qué estábamos haciendo aquí? Yo miraba que todo el mundo lloraba, yo estaba al principio que no lloraba, no sentía nada. Yo le decía, ¿para qué vamos a ir? Más bien eso como que encendía en mí como un enojo, una ira y como que a la vez yo, como es las tinieblas, cuando uno está en las tinieblas, la luz uno la rechaza completamente. Y me acuerdo una vez de que mi esposo estaba leyendo ay no, Leo, ni que vayas a misa, ni que leas la Biblia, nada, porque uno cambias, le digo, porque siempre habían acciones que él hacía contraria a lo que él decía que estaba haciendo. Entonces era como que no podía creerle yo, porque él siempre le salían sus emociones, su celo y el control que le salía. Una pregunta, en el caso tuyo, ¿tu esposo también era celoso antes de, o él se volvió celoso hasta que se dio cuenta que le había sido infiel? Pues fíjese que más cuando ya supo que él ya estaba sospechando, pero nos tenía toda completamente. Él ya lo sentía que yo estaba siendo infiel hacia él. Ahí donde él sintió más celo, porque antes no era muy celoso. Es decir, nuestra relación fue como más sana, fue bien bonita. Yo tenía 16 años, mi esposo 23 años cuando yo me casé. Y era como aquello de que, pero le digo que, pues normal, vivimos una relación, mi esposo, con decirle que yo me iba con mi suegra, era como que yo me casé con mi suegra. Yo salía con mi suegra y mi esposo se quedaba ahí en la casa.
Yo iba a mis actividades de mi familia y él se quedaba en la casa, o ya me iba a dejar y yo regresaba. Era algo así, no era algo que era que obsesivo, no. Fueron ya más cuando yo empecé a adulterar, cuando yo empecé a fallarle a él, fueron más la violencia. ¿Y en tu caso, Soledad? En mi caso fue un poquito diferente. Luis Andrés, que es mi esposo, es una persona pacífica, calmada, controlada. Él sí era celoso. Nosotros duramos 3 meses de novio. No hubo mucho tiempo, ¿verdad? Para conocerse. Prácticamente nos conocimos durante el matrimonio. Ya cuando nos casamos, y descubrí un área que yo no había podido ver en él, que eran los celos. Pero eran unos celos obsesivos. Él discutía conmigo y podíamos llegar hasta las 5 de la mañana discutiendo, y a las 7 de la mañana nos teníamos que levantar para ir a trabajar. Entonces era algo agotador. Llegó un momento en que me cargué mucho y yo comencé a no darle importancia. Entonces comenzó ahí la guerra fría. ¿Qué pasaba? Yo estoy tranquila, tengo mi conciencia tranquila, no ando con nadie. El que la hace se la imagina. Yo ni me imaginaba, fíjense honestamente, que él anduviera en algo, pero me imaginé que por consecuencias de sus noviazgos anteriores o sus relaciones anteriores donde él tuvo experiencias de traición, él pensó, él quedó marcado. Digo, yo venía a pagar los platos rotos y no es justo, decía ya. Pero entonces, ¿qué pasó? Comenzó la guerra fría. Él en algún momento gritaba, él casi no gritaba, pero de repente puedo contar unas 5 veces que me gritó. Y yo me acuerdo que decía, si me le quedo callada, después no voy a... Me lo dejo encaramado. Yo me acuerdo que yo le decía, grita más fuerte, porque yo no te tengo miedo. Grita, le decía, grita más. Y yo solo miraba, Señor, que no me dé mi toque. Pues violencia física nunca hubo, para serte muy honesta, pero sí a raíz de tanta obsesión, un día dije, bueno, está bien, voy a responder. Entonces comencé a responder con heridas quirúrgicas. Yo sabía cuáles eran sus puntos débiles, yo sabía dónde tocar solo con una palabra, yo sabía que lo hacía retroceder. Entonces comencé a dañarlo a él. Tanto él se volvió para mí una persona que me lastimaba porque me llegaba a acosar. Luego me confesó que hasta me activó una aplicación en el teléfono donde me monitoreaba dónde estaba. Lo monitoreaba con su teléfono. Él es ingeniero electrónico, entonces a través de una aplicación de mi teléfono él me monitoreaba. ¿Y qué pasó? Pues yo le decía, a mí qué me importa, le decía, al fin y al cabo yo ando donde debo de andar. ¿Qué descubriste después de todo esto? Era algo, una carga emocional que a él no lo dejaba dormir, no lo dejaba hacer su trabajo. Él tenía que estarme llamando cada hora para ver dónde estaba, para ver si coincidía la ubicación del teléfono con donde estaba yo. Que gracias a Dios andaba en los caminos de Dios, porque ¿qué ocurrió? Yo antes era mentirosa con él. Ya voy llegando y tal vez iba saliendo de la casa y me tomaba media hora para llegar a donde estaba. Y eran cosas pues sencillas, que yo decía sencillas, pero mentira para Dios es mentira. El punto es que yo lo herí mucho, lo herí, inclusive puedo decirte que lo herí más de lo que él me pudo haber herido, porque mi sensibilidad en cuanto a ese tiempo, en cuanto a eso no me afectaba, porque yo he sido muy segura de mí, porque ¿qué me importa que piense lo que piensa? Porque yo no ando haciendo nada malo. Pero llegó tanto a colmarme la paciencia. Ese tipo de pensamiento, ¿cómo te hacía reaccionar? Correcto, porque llegaba a un punto donde me saturaba, que yo lo hería de una manera estratégica. Con premeditación. Con premeditación, alevosía, ventaja. Entonces yo lo hacía de una manera, como le dije, quirúrgica, porque yo sabía que yo tocaba 3, 4 palabras y ya. Se quedaba callado, me evadía y pasábamos hasta una semana sin hablar. Y dormíamos en la misma cama. Y nadie hablaba, todo el mundo metido en sus cosas. Y de esa manera pues también le íbamos transmitiendo a nuestros hijos
una guerra fría, porque delante de los niños nos hablábamos, pero obviamente el roce se nota, ¿verdad? Los niños, aunque estén pequeños, van a notar Se que no siente hay en el ambiente. amor, que no Sí. hay la comprensión, que no está el compartir que surge cuando Cristo ya toca tu corazón y cuando uno ya se sincera y cuando uno ya expone. ¿Qué descubrí? Que él era el que andaba en el adulterio. Entonces, y él lo tomó, como es el enemigo y el demonio, ¿verdad? A él, él vivía tan obsesionado que él creyó que yo andaba en malos pasos y él adultera para poder vengarse de mí por algo que no había ocurrido. Pero Dios en su infinita misericordia, de una manera que definitivamente fue Dios, nosotros nunca buscamos del ministerio, nunca buscamos el teresiano. Vino prácticamente un desconocido y nos invita a un evento de parejas, no nos dicen que es cristiano, no nos dicen nada, y llegamos al lugar y de repente descubrimos que llevábamos todo para una fiesta. Íbamos supuestamente a un hotel y descubrimos que era un evento. Y la primera pregunta, me acuerdo que dice, ¿por qué vino? Y yo dije, yo escribí porque quería que yo estuviera aquí. Y de ahí nos enamoramos y decidimos tomar decisiones para cambiar nuestra vida. Bueno, vamos a hacer una pequeña y la primera pausa comercial. Cuando regresemos les vamos a preguntar para que ya vayamos reflexionando en la siguiente pregunta y que es la que quiero que nos respondan. Cuando estamos oyendo estas situaciones que hay maltrato o que hubo agresiones físicas, casi te matan, Sí. ¿verdad? Cualquier otra persona puede decir, bueno, pero la verdad es que no tenés por qué vivir así. Entonces yo quiero que cuando regresemos me respondan qué es lo que las motivó o que nos motivó, porque yo también estoy incluida en el paquete, qué es lo que a nosotros nos motivó para aún a pesar de estar en una relación que en la cual estás recibiendo maltrato físico o mental o psicológico o de todo al mismo tiempo, te hizo mantenerte o estar en la relación. Así que ya regresamos. Gracias amigos por continuar con nosotros. Y antes de la pausa estábamos hablando, ¿verdad?, del maltrato emocional y cualquiera, porque y más ahora en estos tiempos con los medios de comunicación, con el feminismo, te pueden decir qué es lo que motiva o por qué tenés que estar aguantando a un hombre, pues que en tu caso casi te mata. Sí. Bueno, lo que más me motivó fue cuando empezamos a asistir a las charlas del teresiano y escuchar varios testimonios, que también fue de violencia. Y sobre todo en el encuentro, que en el encuentro también uno recibe de una manera muy especial. No vamos a dar detalles, pero sí sé que es muy especial y es algo de que Dios le habla a uno aún cuando no conoces verdaderamente de Dios, pero sí te está tocando tu alma, tu espíritu. Y en diferentes testimonios, yo en uno de los que escuché ahí, había el alcoholismo, estaba la violencia, y entonces fue Dios tocando mi corazón, lavándonos, purificando nuestros corazones. Y tomé la decisión en el post-encuentro, después que seguimos de los encuentros, cuando me dio una palabra, el Señor nos dio una palabra, Lucas 9:62, que el que toma el arado y el que le toma y no vuelve a ver atrás no es digno del reino de Dios. Entonces yo dije, yo quiero ser digna del reino de Dios, pero no sabía cómo ser digna del reino de Dios, ni conocía. Y luego pues fue así de que me fui enamorando y escuchando la palabra, pero no leía la Biblia, pero sí en los grupos de oración, así como también siempre doña Martita Rivas, me acuerdo que ella era la que dirigía el grupo de Masaya, y con ella aprendí bastante mucho de que en ese momento ella decía que la mujer, hablaban de mucho de la mujer sabia, la mujer sabe edificar su casa, mas la necia la destruye. Yo decía, ¿qué será la mujer sabia? Yo no sabía, y yo me acuerdo de que estaba en el grupo de oración, y yo más bien miraba que todas lloraban porque el esposo le estaban haciendo daño, porque habían sido infiel. Y aunque haya sido de violencia cuando estaba mi esposo, un momento yo me sentí identificada con estas mujeres. Y al principio
sentía, yo le decía al Señor, ¿por qué me trajo este grupo si todavía no entiendo? Le decía yo, porque si ellas son las que están sufriendo, yo no, más bien yo soy la que hice sufrir también a mi esposo. Pero sí aprendí de estas mujeres y fue como que Dios fue hablando a mi vida poco a poco, que también yo había sentido y había vivido esas experiencias, pero no lo quería dar a conocer. Miriam, una pregunta, te estoy escuchando y me pongo pues a pensar y a reflexionar y seguramente tal vez algunos televidentes se lo pueden estar preguntando. O sea, vos hubo violencia, hubo maltrato, pero previo a eso vos le fuiste infiel. Sí. Yo creo que uno o cualquier persona, y creo que más la mujer, porque cuando llega a ser infiel, no es como el hombre, sino que lo hace más sin pensarlo. ¿Qué fue lo que, o sea, vos, había una situación en la cual vos te motivó a ser infiel, después hubo violencia, y yo te pregunto, o sea, uno, ya analizando vos ahora, viendo la situación desde el punto de vista, ¿qué fue lo que te motivó realmente a llegar a la infidelidad? Y si realmente a esas alturas de tu vida vos todavía amabas a tu esposo. Pues fíjese que amar, ya no sentía amor por mi esposo, ya no lo amaba. ¿Qué fue lo que ¿Y qué fue lo que? La rutina. Y sobre todo que mi esposo no tenía un espíritu de superación y él estaba en la comodidad. Entonces fue como algo que me llamó la atención. Mi esposo una vez cuando estábamos, también me hizo la pregunta, ¿qué fue lo que te hizo ver de ese hombre? Que era bien emprendedor, que era autosuficiente, él, me encantaba que él como que proveía, entonces, y era bien creativo. Entonces eso como que me llamaba la atención y eso fue lo que me hizo ver a esa pareja, a ese hombre. Y mi esposo en ese momento él se puso bien mal y recuerdo que nosotros discutimos bastante y todavía cuando él me estaba hablando, yo le digo, había escuchado en ese momento un grupo de oración una semana antes y le digo, ¿ves? Dice que la llenura de tu corazón habla tu boca, le decía yo. Yo no sabía dónde estaba la cita, pero yo se lo empiezo a decir porque comienza él a decirme muchas cosas. Comienza después los maltratos verbales. Pero sí fue algo que yo no miraba en mi esposo. Pero hoy mi esposo es un hombre diferente. Hoy mi esposo es un hombre proveedor. Pero en ese momento, porque es que es bien importante, Miriam, porque ya ahora uno lo ve y le cuenta la historia, ya pasó y uno piensa que eso fue de un día para otro y no fue así. Entonces muchas mujeres pueden estar en tu situación, ¿verdad? Y no quieren pasar ese pequeño proceso o ese proceso, ¿verdad? En el cual vos estás con alguien que no querés, que encima de eso te está maltratando y te está diciendo cosas, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué fue lo que te motivó a seguir, a perseverar? Las promesas de Dios. Eso fue lo que porque algo que aprendí, y es bonito aprenderlo aquí, en este ministerio, que te hagan conocer a Dios, y que tu vista tiene que estar siempre en Dios. Que cuando venimos aquí desconocemos completamente, es todo lo contrario, que conocemos, hay un Dios, vamos a la iglesia, nos sentamos y somos calientabanca nada más. Pero sí su palabra, las promesas que Él fue dándome cada día y cada palabra que las fui como atesorando en mi corazón, pero aún así, que fueron cambiando mi vida, transformando mi vida. Y esto fue lo que me motivó, cada promesa que Dios hacía, porque sentí que era mi papá. Cuando hay una palabra que dice el Señor, que te esfuerce y sea valiente, es Josué 1:9, y decía, esfuérzate. Y entonces yo decía, ¿cómo voy a esforzar? Y yo decía, a ver la situación que no cambia, a veces no cambia la situación, pero ese esfuerzo es de uno, de poner de su parte. Y yo tomé la decisión de esforzarme y ser valiente. Una vez, me acuerdo que don Luis Enrique me dijo, es mejor pasar una pena aquí en la tierra que en la eternidad. Entonces fue como que algo que me marcó y yo dije, voy a pasar la pena aquí
porque yo quiero ir a la eternidad, porque ya había recibido la palabra que quería ser digna del reino del cielo. Y aún así, yo dije, bueno, yo quiero saber cómo es eso. Y me fui enamorando poco a poco de la palabra del Señor, porque uno a veces la lee, pero no la disfruta. No sos hacedora. Y no la hacemos realidad. Y entonces cada palabra yo fui como haciéndola, leyéndola suavemente y aprendí a conocer a Dios más. Y empecé a poner mi vista en Dios, porque si nos enfocamos en la otra persona, no avanzamos para nada. Entonces te detiene tu crecimiento en todas las áreas. Ahora, María Esther, ahora vamos con vos. En tu caso, o sea, jalaste, vos ya sabías que él, pues verdad, era celoso, y un celoso bastante fuerte. Bastante. Además infiel y pues verdad, bebía. Y ustedes deciden separarse y encima, pues verdad, de que él era celoso, o sea, vos venís y también, bueno, además que también él fue infiel, vos también le fuiste infiel. ¿Qué pasó después? ¿Cómo llegan a estar al día de hoy o cómo están el día de hoy? La primera vez que yo llegué al grupo de oración, yo me puse en contacto con doña Aura. Fue maravilloso porque ves la misericordia del Señor. Ese solo es el poder del Señor. Nosotros estábamos bastante mal. Fue para una Semana Santa que fuimos un miércoles al grupo de oración. Yo le mandé la dirección del grupo de varones. Porque estaban separados, ¿no? Estábamos separados. Sí, ya nos habíamos dicho ciertas cosas, ya nos habíamos confesado. Yo ya le había confesado mi adulterio, pero él una parte. Entonces, cuando yo... ¿Cómo lo tomó cuando le dijiste lo del adulterio? Mal. O sea, no quería saber nada de mí. Sí. Entonces, estábamos mal, y ahí yo, de una manera sorprendente que hoy yo lo entiendo que es la misericordia del Señor, yo comencé a orar, a mirar testimonios de matrimonios restaurados en internet, que nunca lo había hecho, nunca había ayunado y ayuné a mi manera, pero nunca había ayunado. Yo escuchaba del ayuno, pero no sabía qué era. Yo tenía el número de doña Aura por la televisión. por la vez anterior que yo había asistido al Teresiano, que no fuimos al encuentro. Entonces yo la volví a contactar a ella y le dije que si podía ir a los grupos de oración y ella me dijo que sí. Entonces yo le dije que si podían contactar a mi esposo para que fuera al grupo de oración de los varones. Entonces ella me dijo que sí. Entonces yo le comencé a escribir a mi esposo y me acuerdo que ese día yo tenía rato de no ponerme mi anillo de matrimonio y yo me lo puse y yo le mandé una foto a él por WhatsApp. Y yo le dije, yo voy a ir a este grupo de oración, no sé por qué, pero yo quiero que el Señor restaure mi matrimonio, ya es demasiado. Entonces yo sentía resentimiento, pero muy en el fondo yo sentía amor por mi esposo. Tantos años que estuve con él, yo siempre le tuve mucho amor a mi esposo. Ahora, pero te hago una pregunta, o sea, si vos ya sabías que él era, o sea, ¿qué cruzó en tu mente cuando se te ocurrió ser infiel? O sea, porque es como a una herida, a algo, o sea, lo peor que le podía pasar, le pasó. Sí, cuando yo fui infiel, estaba cegada por el rencor. ¿Fue despecho, fue cólera, ganas de pasarle cuenta o qué? Sí, tenía un odio en mi corazón de que yo quería que él viera que yo estuviera bien. Yo ya lo había descartado de mi vida. Yo ya no quería estar con él, pero muy en el fondo yo cuando lo veía yo sentía amor por él, pero me ganaba más el odio por él. Entonces cuando yo anduve, o sea, traté como de demostrarle que yo podía estar sin él. Que era, yo era de las que decía, lo mejor que hay que hacerle o por lo peor que le puedes hacer a un hombre, cuando uno no conoce a Dios, decía, es que vea que vos podés sobrevivir sin él. Así es. Y te pones a hacer locuras. Y yo iba donde una psicóloga, entonces la psicóloga como que me impulsaba a que yo saliera adelante, porque si yo regresaba a ese círculo era volver a regresar a lo mismo y siempre íbamos a estar en el mismo problema. Entonces cuando yo le confesé mi adulterio a mi esposo, él reaccionó súper mal. Entonces
Ahí fue donde le mandé el anillo, contacté a doña Aura y todo. Y él fue al grupo de oración, gracias al Señor. Y fue maravilloso porque en esa noche él aceptó al Señor. El Espíritu Santo tocó el corazón de mi esposo y desde ese día pues ha morado y hasta la fecha en el corazón de mi esposo, y de igual manera yo. Yo llegué destrozada a ese grupo de oración con una culpabilidad, la herida que tenía por yo haber sido infiel, porque por muchos años yo respeté a mi esposo, yo me sentía sucia. Y darme cuenta de que mi esposo también me había sido infiel. Él me había confesado una parte de su adulterio. Como nosotros aquí en el ministerio, muchos decimos que, y así es, porque realmente el que hiere tiene que convertirse en sanador. Hay heridas, las heridas, por ejemplo, que nos pueden causar nuestros esposos o que te pueden causar X personas. En el caso de los esposos, hay heridas que te los causan ellos, que el único que las puede sanar son ellos. Puedo ir a buscar en guaro, en droga, en licor, en otro hombre, y al final la herida sigue ahí y le vas a eso aumentando rencor o le vas aumentando odio, o al final la culpa, me siento sucia, me siento mal, me siento condenada, o pues bueno, y ando feliz de la vida, pero al final un vacío, y esa herida ahí está. Y ahí cuando está. uno se acuerda, duele. Duele. Y lo único que puede haber ahí, en una herida que no se sana y no se cura, es pus. Sí. Y hiede, y se infecta, y es incómoda, y molesta, y andas lanzando pus por todos lados. Entonces, ¿cómo entraste en el proceso de sanar? De sanar. Ese miércoles aceptamos los dos al Señor en nuestras vidas. Fue un cambio impresionante. Fue un proceso muy duro porque mi esposo me pasaba factura. Tenía morbo de darse cuenta de las cosas como habían sido en esos 7 meses. Y pues eran unos pleitos bien feos, pero siempre seguimos asistiendo a los grupos de oración. Entonces en los grupos de oración como que nos alimentábamos nosotros de la palabra del Señor, y así fuimos creciendo espiritualmente. Nos fuimos dando cuenta de las herramientas que nos da el Señor, como la oración, el ayuno, cómo debes de tratar a tu esposo, cómo tu esposo debe tratar a su esposa, que su esposo tiene que tratar como un vaso frágil a su esposa, que la esposa tiene que tratar a su esposo como que si estuviese tratando a Jesús. Entonces esas cosas fueron calando en nuestros corazones y fueron cambiándonos poco a poco. Poco a poco, después llegamos antes de llegar al encuentro, mi esposo sintió la convicción de pecado. El Señor le regaló la convicción de pecado y él me confesó todo su adulterio. Entonces, antes de llegar al encuentro, yo ya estaba más o menos encaminada en el perdón. Ya había escuchado cómo era perdonar a tu esposo, todo lo que conllevaba perdonar a tu esposo. Y de igual manera yo sanar el corazón de mi esposo por lo que había hecho. Llegamos al encuentro y fue maravilloso. El Señor de igual manera se hizo presente, escudriñó nuestros corazones nuevamente, sacó cosas de nuestra infancia. Igual nos confesamos cosas de nuestra infancia. Y pues de ahí el proceso ha sido de cambios, de decisiones de ambos. Y pues decidimos luchar por nuestro matrimonio y seguir firmes en la brecha con el Señor, y pues aquí estamos en el ministerio, cambiado. Mi esposo no es celoso ya no es un hombre agresivo, es un hombre proveedor, cariñoso. Igual yo ya lo perdoné, él me perdonó, y siempre vamos de la mano del Señor y firmes en Cristo Jesús. Bueno, vamos a hacer la segunda pausa. Cuando vengamos vamos a escuchar a Soledad qué fue lo que a ella la mantuvo y qué es lo que hizo que ella se mantuviera en la relación con Luis. Ya regresamos. Bueno, gracias amigos televidentes por continuar con nosotros. Estamos en su programa Constructores de Matrimonios del Ministerio de Matrimonios Unidos por Siempre. Entonces, estábamos hablando, ¿verdad?, de el maltrato, ¿verdad?, dentro del matrimonio. Y hemos escuchado a Miriam y a María Esther, también escuchamos antes de la pausa a Soledad, las situaciones en las cuales incluso ella se volvió, pues, ¿verdad?, quirúrgicamente
pues ofendía, ¿verdad? Y maltrataba también a su esposo, y su esposo también la maltrataba a ella. Soledad, cualquier persona que escuche y que esté viendo el programa puede decir qué barbaridad, o sea, estas mujeres lo que están diciendo es que tenés que aguantar. Incluso hasta te dicen, pues, esta mujer porque está aguantando. ¿Qué fue lo que a vos realmente te hizo? A mí sí me gustaría decir antes que yo vengo de un matrimonio donde me divorcié, donde tuve un hijo, donde sufrí por un divorcio, sé lo que es el dolor de un divorcio, el dolor de un hijo, de que una Navidad quiere estar con uno, quiere estar con su papá, pero lastimosamente por la intolerancia, por la soberbia o por la inmadurez y por la falta de Dios principalmente, no se podía, porque tomamos la decisión de divorciarnos y fue una decisión total, individual. Yo me vuelvo a casar con Luis Andrés y ahí fue donde conozco de Dios. Toda mi vida he sido una mujer que planificaba, que pensaba, que creía que tenía que pensar más adelante, un pie adelante de las cosas, y obviamente Dios no es de su agrado, ¿verdad? Porque dice que el futuro es de Él, que yo tengo que depositarme en sus manos, y ese fue lo que Dios trabajó en mí de una forma sustancial, porque yo creía en mis fuerzas, creía en mi inteligencia, y definitivamente pues Dios te va enseñando que no es así las cosas. ¿Qué me motivó con Luis Andrés? Cuando nosotros no fuimos ni a grupos de oración, nosotros no fuimos a Teresianos, nosotros fuimos directo a un encuentro. Y yo recuerdo que hubo varias palabras que quedaron grabadas para mí. No se quisieron salir, pues, cuando vieron no quisimos salir. ¿Qué fue? Que a Dios aborrecía el divorcio. Que Dios, que el que encubre sus pecados no prospera. Y que Él no iba a estar conmigo, acompañándome. Si yo me alejaba de Él, y volver a caer en un divorcio iba a agraviar. Ya tenía otro niño, y lo único que me ponía a pensar era otro niño lastimado. Aunque en los momentos de enojo uno dice, yo puedo, si pude, perfectamente. Inclusive yo hacía la cuenta, tomé de pensión alimenticia, llamé a un abogado, me hice muy práctica. Pero ¿qué ocurre? Uno no valora el corazón de sus hijos. Hoy veo 3 años después a mi hijo y hoy me siento satisfecha de haber tomado la decisión correcta, de haber luchado por mi matrimonio, porque uno cree que pueda restaurar esa zona herida. Yo les puedo decir con toda la propiedad que la etapa más dura de toda mi vida fue ese divorcio. Fue el sentirme sola, fue el sentirme que tenía que volver a comenzar, que Dios estuvo ahí conmigo siempre, como un gran gigante a mi lado, acompañándome, pero yo sabía que también no lo estaba agradando a Él, porque Él no estaba al 100% satisfecho con lo que yo estaba haciendo. Yo me llené de mucha soberbia, de mucho orgullo, de autosuficiencia a raíz de ese divorcio. Me transformó en una persona dura, una persona quirúrgicamente que lastimaba, porque no quería que nadie la lastimara. Entonces te ponía como esos puercoespines con agujitas esperando que nadie la toque. Preferible que nadie me toque para que no me lastime. Pero en el fondo de mi corazón había una niña herida, había una mujer lastimada que cuando conoció de Dios y cuando le entregó todas sus cargas, se transformó. Volvió a tener gozo, volvió a tener alegría, a tener gozo de las cosas más chiquitas, de las nubes. Y eso para mí me llenó de mucha satisfacción, porque a pesar de que no somos obra acabada, porque quiero que quede claro, nadie puede decir que ya ganó la salvación. Todos los días nosotros somos pecadores, todos los días nosotros estamos luchando y pidiéndole a Dios que sus misericordias se renueven con nosotros. Tengo un matrimonio diferente, mi esposo ya no tiene celo, mi esposo sigue y está rendido a los pies de Cristo. Obviamente hay muchas luchas, todos los días el enemigo, el demonio va a buscar que nosotros caigamos en tentaciones, que nosotros estemos tentados, pero dice la palabra de Dios que si uno persevera y es fiel a Dios, Él se va a alejar de nosotros.
que te están escuchando, nos están escuchando, y ellas dicen, yo estoy peleando por mi matrimonio, yo no quiero separarme, o sea, ¿yo qué hago? O sea, y ven que todo está saliendo mal y el hombre la sigue maltratando. ¿Qué hago? Pero fíjense en que la práctica hay una diferencia entre anhelar algo y hacer algo. Porque uno puede anhelar muchas cosas, tener muchos sueños, pero ¿qué tan dispuesta estás a luchar por ese sueño? Yo siempre hago la analogía de una universidad. Para poder tener un título uno tiene que pasar 5 años. Sí. Tiene que luchar, pasar exámenes, desvelarse, subirse un bus. Hay muchas implicancias. Pero ¿qué pasa cuando vas a un matrimonio? También Dios te ve como eso. Vas a pasar pruebas, vas a pasar por momentos difíciles, pero también vas a pasar grandes alegrías. De ver a tu esposo que te acompaña, de ver, mi esposo está ahorita aquí esperándome afuera, de que me acompaña, de que tiene la disposición de ir conmigo a los supermercados, de que planifica conmigo algo. Sí tenemos nuestros roces, porque es normal en un matrimonio, porque tenemos pensamientos diferentes, culturas diferentes, venimos de hogares diferentes, pero lo bonito es que ahora Dios ha transformado esa ruina o esa casa vieja en una casa bonita, que tiene muchas áreas que todavía no se han terminado de construir, pero hay esperanza en nuestro corazón de que Dios va a ir haciendo la obra. Pero lo importante es que esta mujer que dice yo quiero, ¿qué vas a hacer? Buscar a Dios, tomar la decisión de hacer lo correcto, de no ver, cuando a mí me costó mucho dejar de ver lo que mi esposo hacía mal y comenzarle a creer a Dios que Él iba a transformar a él. Y yo me enfoqué en mí, que yo quiero hacer esto, voy a orar, voy a ayunar, voy a buscar de tu palabra. Yo me acuerdo que comencé a oír prédicas, que comencé a buscar amistades que tuvieran mayor conocimiento, y yo le pedí a Dios, miren, es que cuando Dios ve los anhelos del corazón y cuando están alineados a los de Él, todo surge de una manera tan espontánea, porque yo le decía, Señor, ¿y cómo hago? No sé qué hacer y no sé cómo dirigirme. Y de repente conocía gente que me daba palabras, escuchaba prédicas que transformaban mis días, mis semanas, mi forma de ver la vida. Pero eso fue a la raíz de que primero lo anhelé y después vino y dejé que Dios me llevara por ese camino. Al final yo creo, Soledad estaba tocando algo que es sumamente importante y hablaba, se decidió. Hay decisiones que uno tiene que tomar y en la vida, en una situación determinada hay 2 caminos. O lo haces con Dios o lo haces sin Dios. No hay de otra, no hay de otra. O lo hago con Dios o lo sigo haciendo sin Dios. En los 2 caminos son difíciles. La diferencia, que es lo que yo siempre digo, es que con Dios yo tengo la certeza, ¿verdad?, de que tenemos y que la restauración y que vamos a tener la victoria. Que hay un proceso que pagar igual, ¿verdad? Pero sin Dios la cosa es diferente, porque es más dura, es más difícil, hay vacío. Adicionalmente, yo anhelé algo que yo no quería repetir la historia. Yo vengo de una familia donde prácticamente mi papá no se hizo cargo de nosotros, no hubo una estructura de papá, y queramos o no queramos, hay consecuencias en nuestros hijos. Sí. A mí me costó caer en cuenta de que en mi corazón hubo daño por parte de que nunca conocí a mi papá. Yo me escudé tanto y me refugié en ignorarlo, que no existía en mi vida, pero al fin y al cabo sí hubo dolor. Entonces yo no quería que mis hijos, y yo me acuerdo que hubo una palabra, romper las cadenas generacionales. Y yo decía, yo no voy a permitir que mis hijos vuelvan o tengan ese sufrimiento que otras familias tienen, de una fragmentación, que lo que sufrió mi primer hijo no lo sufre el segundo. Adicionalmente, el ejemplo de nosotros es un ejemplo para ellos. Mis hijos hablan de Dios, mis hijos oran, o sea, es algo que definitivamente es una transformación que Dios permitió. Bueno, ya se van terminando, ¿verdad?, el programa. Queremos, Miriam, si tenés algunas palabras finales a las mujeres, 1 minuto, porque nos quedan 4 minutos, 1 minuto para cada una, para
¿Qué podés decirle a esas mujeres que pueden estar pasando en estos momentos una situación similar a la que vos estuviste pasando, que están cansadas, que ya están hastiadas, que no ven el sol claro, que ellas te dicen yo quiero, pero es él el que anda de zángano, es él el que no quiere nada? Bueno, como dice Soledad, reafirmando la palabra, ella dice que hoy está edificada. Cuando estaba hablando se me vino la palabra de Ezequiel 36-34, de que ahorita se mira como un desierto, pero después vas a ser edificada y reedificada. Y es algo de que así es reedificada nuestro matrimonio. Es algo de que realmente Dios, si estás pasando por este proceso, es para que te enamores de Dios. Porque también en nuestros corazones está entronado nuestros esposos y no está Dios realmente. Y a veces algunas mujeres pueden estar pasando que el hombre, como dice usted, que está de zángano, que anda mal, es por la ignorancia que no conoce a Dios. Y se siente esa mujer afectada que la ignora, porque también ese es un maltrato, que Sí, te ignoren. Sí. Entonces, No y la te- estás matando poco a poco. Sí. Entonces, aparte de la ignorancia, es una estrategia del enemigo, Sí. porque eso es lo que él quiere, que te quite el ánimo, el desánimo de estar creyendo en Dios, pero es creer y confiar. Si vas a pasar este examen, que sea con notas excelentes. Si no lo pasas, lo vas a volver a pasar porque Dios así lo hace. Te Así. vuelve de nuevo para que vos seas de nuevo probada. Pero yo siempre digo, Dios hace eso, Sí. ¿verdad? Que te vuelve, pero con la ventaja que siempre te pone el mismo examen. Es la misma prueba y la misma prueba hasta que la pasas. Pero cuando pasa de nuevo, a veces es como para, esta vez sí ya la pasé, porque esta prueba me hace reafirmar lo que ya una vez, de donde yo fallé, hoy no voy a volver a fallar. Así es. Entonces es algo de que crean mujeres, de que Dios sí es real, crean de que esa palabra que dijo Soledad, que Dios está poniendo en este momento, si su matrimonio ahorita es como un desierto, que Sí. no se mira, que no lo ven, que sus esposos ahorita no están, que no la ven ahorita y la están tratando de una manera, ya no sean por golpe, ya no sean por palabra y sea por indiferencia, sea por alguna manera, crean que Dios sí edifica y sí reedifica y transforman los corazones como un jardín delicioso, porque hoy es así como está el corazón de mi esposo, es así como está el corazón mío, el corazón de mis hijos, que hoy le doy gracias a Dios por darme la oportunidad. Y no solo una vez fallé otra vez y aún conociendo un poquitito de Dios. Y aquí estoy para gloria y honra de Dios. Amén. Bueno, pues hoy sí el tiempo se nos ha vencido. Queremos darle gracias, amigos televidentes, por haber estado con nosotros. Reflexionen, los invitamos y los instamos a no solo estar escuchando la palabra, sino a buscarnos. Estamos nuevamente en el Teresiano todos los jueves a partir de las 7:30 de la noche. Usted puede llegar solo, puede llegar sola, puede llegar con su pareja, no importa, no se sienta apenada, porque a veces uno piensa, ¿y puedo llegar yo sola o solo tiene que ser en matrimonio? Usted puede asistir al Teresiano, hay grupos de oración, porque con nosotros con mucho gusto y con mucho amor estamos para servirle. Así que en el nombre de Jesús, en el nombre del Ministerio de Matrimonios Unidos por Siempre, les bendecimos, oramos y créale a Dios. Que para él no hay nada imposible. Para el Sí. que cree no hay nada imposible. Buenas noches y que Dios les bendiga. Muchas gracias.